Hola mis hermanos, Dios les bendiga, Dios les acompañe, sean bienvenidos a un nuevo video, a un nuevo compartir de la palabra de Dios. El día de hoy vamos a escuchar el capítulo 13 del libro de Proverbios. Así que busca tu Biblia y escucha con atención la palabra de Dios. Un hijo sabio atiende los consejos de su padre. El burlón no toma en cuenta los reproches. Cada cual comerá del fruto de sus obras. La felicidad será para el justo, la violencia para el impío. El que vigila sus palabras tendrá larga vida. El que habla sin parar se perjudicará. Si uno se queda en el deseo, no pasa nada. Son los activos los que engordan. El hombre bueno siente horror por la mentira. El malvado tira mugre y calumnia. La rectitud protege al hombre recto. La maldad lleva al malvado a su perdición. Uno aparenta ser rico, pero nada tiene. Otro ser pobre y tiene grandes bienes. El rico paga el rescate que lo salva, pero el pobre no se siente amenazado. La luz de los justos brilla, mientras que la lámpara de los malos se apaga. La arrogancia solo produce peleas. La sabiduría está en escuchar. La fortuna se adquiere de repente, no dura. El que la administra a su ritmo la aumenta. La esperanza diferida desanima. El deseo satisfecho es un árbol de vida. El que menosprecia las advertencias saldrá perdiendo. El que observa los mandamientos será recompensado. La enseñanza del sabio es fuente de vida. Permite escapar de los lazos de la muerte. El que actúa con sensatez será apreciado. El camino de los traidores no lleva a ninguna parte. El hombre prudente actúa a sabiendas. El tonto demuestra al instante su locura. Un mensajero mentiroso prepara una desgracia. Un mensajero fiel da la ayuda. Miseria y vergüenza para el que rechaza los consejos. El que hace caso a la reprensión será estimado. Es agradable tener lo que uno desea. Los tontos no renunciarán al mal. El que anda con sabios se hace sabio. El que frecuenta a los insensatos se pervierte. La mala suerte persigue a los pecadores. La felicidad vendrá a recompensar a los justos. Los buenos dejan a sus hijos y nietos su herencia. La fortuna de los pecadores está reservada al justo. El campo que trabaja el pobre lo alimenta, mientras otros perecen por falta de justicia. No usar el chicote es no amar al hijo. El que lo ama no demora en corregirlo. El justo come y calma su apetito. El estómago de los malos grita de hambre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Invoquemos, hermanito, la presencia del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Pidámosle al Espíritu Santo que nos derrame su gracia, su sabiduría, para que cada uno de nosotros podamos entender y comprender lo que hemos escuchado de la palabra de Dios. Por eso digan después de mí, Espíritu Santo, desciende en nuestras vidas e ilumina nuestros corazones con tu luz, con tu sabiduría, con tu amor, para poder entender tu palabra.
no como palabra terrenal, sino como palabra divina, que se hace realidad con tu poder y que actúa en nosotros los creyentes. Amén. Un saludo, mis hermanos, para cada uno de ustedes, los que nos siguen a través de nuestro canal Santa Biblia de hoy. Bendigo y alabo a Dios por este nuevo día, por este nuevo compartir de la palabra de Dios. El día de hoy, mis hermanos, hemos compartido, hemos escuchado el capítulo 13 del libro de Proverbios. Y bendigo y alabo a Dios por darnos un nuevo día, por darnos una nueva oportunidad de escuchar su palabra y de compartir su palabra aquí en este canal. La palabra de Dios el día de hoy en el capítulo 13 del libro de Proverbios comienza la palabra de Dios diciendo que un hijo sabio atiende los consejos de su padre. Si bien nos damos cuenta desde hace unos capítulos atrás, la palabra de Dios nos viene hablando a los hijos. La palabra de Dios nos viene hablando a aquellos hijos que a veces no nos dejamos corregir, que a veces no tomamos los consejos de nuestros padres, no tomamos los consejos de los mayores. Y es un llamado de atención que nos hace Dios a nosotros los hijos, porque hoy día Dios está viendo que hay muchos hijos rebeldes, que hay muchos hijos que a los padres no le hacen caso, no toman los consejos, no se dejan corregir. Entonces Dios se está afincando en enseñarle a que los hijos aprendan a tomar los consejos de sus padres, a dejarse corregir, que no es nada malo dejarse corregir, que pierden mucho si no toman los consejos de los padres. ¿Cuántos padres hoy día ya no encuentran qué hacer para que sus hijos se dejen corregir, para que sus hijos tomen los consejos? Muchos padres ya acuden hasta un psicólogo, porque llegan a un punto que ya su mente se siente tan cansada que se bloquean y buscan la ayuda en un profesional para que les dé consejos, porque los hijos son rebeldes. Pero es que tampoco, no solamente es culpa de los hijos que no quieran acatar las cosas que los padres les digan, sino que también va de parte de los mismos padres, de que cuando los hijos estén pequeños no le enseñan los valores, de que no se preocupan en enseñarles las cosas buenas. Y se los decía en el video anterior, los padres deben ponerse los pantalones bien puestos. Y cuando sus hijos están pequeños, ponerle mano dura, enseñarle cuando es sí, cuando es no. Pero hoy día los padres se han doblegado mucho. Son muy frágil con los hijos. Entonces dejan que los hijos jueguen la pelota con ellos. Dejan que los hijos hagan lo que quieran, para no verlo llorar, para no hacerlo sufrir, porque mi hijo está pequeño, porque mi hijo no puede sufrir. Oye, si Dios hoy nos dice que aquel hijo que sea sabio es porque toma los consejos, y el corregirlo no es nada malo. El que los padres corrijan a los hijos no es un pecado, es un bien que le hacen a los hijos. Y por eso es que hoy día podemos ver hijos haciendo nada. Se la pasan todo el día en la calle, porque cuando estaban pequeños los padres no se preocuparon. Entonces también Dios hace ese llamado de atención a los padres también con estos capítulos que hemos compartido, de que deben ponerse los pantalones bien puestos y enseñarle al hijo, corregirlo, que si es necesario, como se dice aquí en Venezuela, darle un correazo, darle una palmada, si es necesario hay que hacerlo, no es maltrato, porque a veces se puede llegar a ese punto de que el hijo ya no entiende de ninguna manera, pues hay que corregirlo así.
Pero entonces los padres se cohíben de corregir a los hijos duramente porque piensan que los hijos los van a denunciar, piensan que los hijos van a sufrir, piensan que los van a llevar presos. Oye, no, el que usted corrija a su hijo es algo bueno que le está haciendo. Yo recuerdo que a mí mi mamá desde chiquito me enseñaba los valores y nunca mi madre llegó al punto de pegarme, porque mi mamá con solamente decirme no, era para mí ya no, y no salía, no hacía nada. Y eso es lo más bonito cuando los padres le enseñan a los hijos de la mejor manera, que los hijos agarren y cuando el padre y la madre le digan no, pues es no. No tengan por qué estar reprochando, no tienen por qué estar llorando. Entonces dice Dios en primer lugar que un hijo sabio atiende los consejos de su padre. Y es que es algo provechoso para nosotros atender los consejos de nuestros padres. Porque dice un dicho que el que no agarra consejo no llega viejo. Porque aquel que no se preocupa en agarrar los consejos que le den sus padres, cuando ya tenga una familia, no va a saber cómo llevarla. No va a saber cómo enfrentar la vida. Porque mientras esté en el mismo techo de sus padres, pues no se preocupa mucho. Pero cuando ya llega la hora de salir de ese techo, de salir de la casa de sus padres y empezar una vida nueva, empezar a construir su vida, ahí es donde va a poner a prueba esos consejos que sus padres les dieron, si los agarró. Porque si no los agarró, no va a saber cómo enfrentarse, no va a saber cómo avanzar, no va a saber hacer nada. Y algo que a mí me agrada mucho, algo que a mí me hace feliz, es ver cuando los padres le enseñan a los hijos desde pequeños a cocinar, por ejemplo. Eso es un consejo que nuestro padre a nosotros nos dice, aprenda a cocinar y nos ponen a cocinar. Y no es como muchos hombres que dicen que el cocinar es solamente para las mujeres. No, no, eso es una mentira. Eso es ser machista, como se dice. Porque el cocinar es para todo mundo. Porque aquel hombre que emprende su vida solo, que se desprende de su familia, y si no sabe cocinar, ¿qué hace? A empezar a gastar el dinero todos los días en ir a un restaurante, en vez de aprender a cocinar y ahorrar. Entonces, el nosotros agarrar los consejos de nuestros padres nos sirven para cuando empecemos nosotros a llevar nuestra vida solos. Yo aquí en la ciudad vivo solo y gracias a mis padres me enseñaron, me dieron consejos y yo los agarré y aprendí y yo cocino. Entonces Dios en primer lugar lo que nos quiere enseñar a nosotros es que cuando nosotros de verdad agarremos los consejos de nuestros padres nos van a servir más adelante. Pero nosotros pensamos, nosotros los hijos, pensamos que los consejos que nuestros padres nos dan es solo porque a ellos les da gusto, porque a ellos les provoca decirnos esas cosas y nosotros no vamos a sacar frutos de ahí. No, ese es un mal pensamiento que nosotros los jóvenes, nosotros los hijos, hemos llevado. Un mal pensamiento. Y Dios nos pide que cambiemos ese pensamiento, cambiemos esa actitud y empecemos a tomar los consejos de nuestros padres. No hagamos sufrir a nuestros padres con nuestros reproches, con nuestras actitudes. Y más adelante Dios nos sigue diciendo que el burlón no toma en cuenta los reproches, y es lo que les digo. Hoy día nosotros los hijos nos hemos vuelto burlones, porque
No tomamos en cuenta aquellos consejos que nuestros padres nos dan. Pensamos que todo es un juego, escuchamos el consejo pero no le prestamos atención. Por aquí lo escuché y ya mañana se me olvida. Y Dios dice que eso está mal. Y así como nos comportamos con nuestros padres, nos comportamos también con Dios. De que Dios se cansa a nosotros de darnos consejos si nosotros no los aceptamos. Nosotros no lo queremos agarrar esos consejos de Dios. Y eso que los consejos de Dios también nos sirven para mejorar en la vida, para ser mejor persona, para intentar demostrarle al mundo que sí se puede cambiar. Pero nosotros tampoco ni siquiera a Dios lo queremos tomar en cuenta. Nos hemos vuelto también burlones de Dios. ¿Cuántas personas hoy día no se la pasan burlándose de Dios? Muchas personas. Y Dios también se queja y dice, oye, eso está mal. Atiende mis consejos, dice Dios. Agárralos, porque esos te van a servir para mejorar. Eso te van a servir para que tú seas mejor persona. Y nos dice Dios más adelante que el hombre bueno siente terror por la mentira. Aquel hombre bueno, dice Dios, siente ese terror, siente ese miedo por la mentira. Pero hoy día son pocas las personas que le han tenido temor a la mentira. Hoy día son pocas las personas que le han tenido temor a Dios. Ese temor de Dios se ha perdido porque no hemos aceptado los consejos de Dios, porque no hemos decidido acercarnos al Señor. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, cuando nosotros aceptamos esos consejos, ese llamado que Dios nos hace, que Dios nos da, es donde nosotros se nos desarrolla ese temor de Dios. Pero mientras tanto, si nosotros no aceptamos a Dios, si mientras tanto nosotros no buscamos las cosas de Dios, no vamos a tener temor de Dios. Y por eso es que en el mundo hay personas que hacen cosas malas. Porque como no aceptan las cosas de Dios, pues no tienen temor de Dios y piensan que lo que están haciendo no está mal. Entonces, también Dios nos enseña que nosotros, si de verdad queremos ser personas buenas, debemos tenerle temor a Él. Debemos tenerle miedo a la mentira, a las cosas malas. Si queremos ser personas buenas. Una persona dice, yo soy una persona buena, yo ayudo, ok. Pero ¿cómo estás con la mentira? ¿Cómo estás con Dios? Ah, no, yo solamente ayudo, pero yo me la paso mintiendo, yo no acudo a las cosas de Dios, entonces no estás haciendo nada. Pero es que estoy ayudando, pero es que puedes ayudar, pero oye, también tienes que estar cerca de Dios. No está mal hacer las obras de caridad, pero debemos también tener en cuenta, tener presente de que esa ayuda no se va a dar sin la ayuda de Dios. Entonces, debemos tener en cuenta de tener a Dios en medio en todos los proyectos que nosotros querramos hacer. Y es allí donde nosotros vamos a tener temor de Dios. Pero por eso es que hay personas haciendo muchas cosas malas. Por eso es que en muchos países ahora hay organizaciones que hacen cosas que no son de vida. Como por ejemplo, y con todo el respeto, lo que pasó no hace mucho en Francia, en el país de Francia. Estaban haciendo rituales en medio de una actividad disfrazada. Estaban haciendo rituales y no buenos, sino diabólicos. Y eso Dios lo vio, eso Dios lo notó, de que no había temor de Dios allí. Y Dios les enseñó y hubo, no recuerdo qué fue lo que hubo, pero pasó algo, les pasó algo a ellos.
creo que fue un terremoto, algo así. Pero es porque Dios les enseñó a que con esas cosas no se pueden jugar, que eso está mal. Lo que pasó también no hace mucho con una persona de alto poder en el país de los Estados Unidos. Creo que es un alcalde o el gobernador de Texas, que llegó y dijo que si Dios fuera inmigrante también lo echara del estado. ¿Qué se creía él? ¿Más que Dios? Y dicen los relatos, dicen los testimonios de personas que no pasaron 3 horas de ese señor haber dicho eso cuando empezó una inundación. Y murieron personas, murieron niños, por culpa de esa persona haber retado a Dios. ¿Por qué? Porque no tiene temor de Dios, porque no conoce las cosas de Dios, porque no acude a Dios. Cuando la persona no conoce a Dios, cuando la persona no acude a Dios, hace ese tipo de cosas. Se cree más que Dios y lo reta. Sí. Entonces Dios también nos enseña que nosotros, si queremos ser personas buenas, tengamos temor de Dios. No lo perdamos. Porque gracias al temor de Dios nosotros podemos ser personas buenas. De que no, si yo voy a hacer esto, pero yo sé que eso está mal, y como tengo temor de Dios, no lo voy a hacer. Entonces Dios también nos enseña el temor, el tenerle miedo a las cosas malas, para que no las cometamos y para que no caigamos en la perdición y nos condenemos a la muerte. Más adelante dice Dios que el que menosprecia las advertencias saldrá perdiendo. Aquel que no acepta los consejos, que no se deja corregir, que menosprecia, dice Dios, las advertencias, sale perdiendo a la final. Tarde o temprano le llega el castigo. Es como la persona que se va a robar. De repente se mete a un banco a robar y sale sano y salvo con el dinero. Ah, pero no le va a durar toda la vida. Esa fechoría que hizo no se le va a perdonar. Empieza el banco a denunciar, abren una investigación y dan con la persona y ahí está, presa, condenada a muerte, porque esa es la consecuencia de hacer las cosas malas. Entonces a la final sale perdiendo. ¿Por qué? Porque no agarró las advertencias. Si sabía que meterse en un banco es peligroso porque puede salir vivo, pero tampoco puede salir vivo, y si sale vivo no durará mucho ahí libre. La persona que cae en los vicios, si sabe que si cae en los vicios se puede empeorar su vida, acaba con todo lo que ha construido, pero aún así continúa. Porque no tiene temor de Dios. Porque no agarra las advertencias y a la final ¿qué? Pierde todo, sale perdiendo. Entonces dice Dios que aquel que menosprecia las advertencias sale perdiendo. Y el que observa los mandamientos será recompensado. Si nosotros observamos los mandamientos del Señor, si nosotros agarramos los consejos del Señor, seremos recompensados. Dios nos promete que aquella persona que haga las cosas bien, que tenga temor de Dios, será recompensado. Y en grande. Así que procuremos nosotros en hacer las cosas bien, en acatar las órdenes que Dios nos da, en escuchar sus consejos, en cumplir sus mandamientos, para que seamos recompensados y no castigados. Porque a quién le gusta que lo castiguen, a nadie. Y menos que seamos castigados por Dios. Entonces, debemos nosotros empezar a acatar esos consejos de Dios,
a tener temor del Señor para hacer las cosas buenas. Y me llama mucho la atención terminando los últimos versículos de, de este capítulo, que dice la palabra de Dios, y este es un consejo para los padres de parte de Dios. En el versículo 24 del mismo capítulo, del capítulo 13 del libro de Proverbios, nos dice, no usar el chicote es no amar al hijo. El que lo ama no demora en corregirlo. No usar el chicote es no amar al hijo, dice Dios. Aquel padre, aquella madre, y se lo decía hace un rato, no está mal corregir al hijo si usa el chicote, si usa la chancla. No está mal. La misma palabra de Dios lo dice, que si aquel padre que no use el chicote no ama al hijo. Y no es que lo va a maltratar, no. Es que lo va a reprender. Es que le va a enseñar, porque va a llegar el punto donde el hijo no va a agarrar los consejos solamente con palabras. Llegará el punto donde va a ser necesario usar la chancla para corregirlo. Porque si no lo hace, entonces dice Dios que no ama a su hijo. Y aquel que lo ama, dice Dios, no demora en corregirlo. Que ojalá nosotros de este video, de este capítulo que hemos compartido el día de hoy, tomemos en cuenta los consejos de nuestros padres. Que tengamos temor de Dios y empecemos a hacer cosas buenas para ser personas buenas. Que como padres no tengan el temor de corregir a sus hijos, de reprenderlo. Porque gracias a esa corrección que usted le va a hacer, su hijo más adelante será un hijo bueno, un hombre de bien, una mujer de bien. Que ojalá nosotros de este capítulo lo tomemos en cuenta y empecemos a ponerlo en práctica. Que esta palabra de Dios, hermanitos, ilumine nuestros corazones. Amén. Antes de terminar, que no se te olvide suscribirte si no lo has hecho y activar la campanita para que así también te lleguen nuevas notificaciones de cuando publiquemos un nuevo video. Y no se te olvide regalarme un buen like y que compartas a tus familiares, a tus amigos, para que también se animen a escuchar la palabra de Dios. Si quieres comentar, en la parte de abajo está la caja de comentarios para que dejes tu opinión. Dios te bendiga, Dios te acompañe. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.